Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos, la jubilación. Y más concretamente, ese vértigo de que nuestros ahorros no duren tanto como nosotros. ¿Qué pasa si la ciencia nos regala 10 años más de vida de lo que esperábamos? Para una persona es una noticia fantástica, pero para un fondo de pensiones o una aseguradora es una pesadilla financiera. Una pesadilla de proporciones colosales, vamos. No hablamos de que un individuo viva un poco más, sino de un cambio sistémico que afecta a poblaciones enteras y que puede desestabilizar balances de billones de euros. Justamente de eso va el material que tenemos sobre la mesa. Un documento académico titulado Managing Systematic Mortality Risk in Life Annuities. La misión que nos proponemos es entender las herramientas que el mundo financiero está diseñando para enfrentarse a este riesgo de longevidad. Así es, el documento se adentra en cómo los grandes mercados de capitales intentan ofrecer una solución a un problema que a la industria tradicional de los reaseguros sencillamente se le ha quedado grande. Y nos centraremos en dos de esas herramientas, los swaps de longevidad y los caps de longevidad. Suenan a ciencia ficción financiera. Vamos a ver si podemos desentrañar cómo funcionan, si de verdad son efectivos y qué significan para el futuro de las pensiones. Empecemos por la raíz del asunto, el problema en sí. El documento arranca con una frase muy potente. Describe el riesgo de longevidad como un riesgo tóxico para las aseguradoras. Me llama la atención la palabra tóxico, no difícil o costoso. ¿A qué se refieren con esa toxicidad? Es una elección de palabra muy deliberada y la clave está en la distinción que hace el estudio entre dos tipos de riesgo. Por un lado tenemos lo que llaman riesgo idiosincrático. Que si no me equivoco es la incertidumbre de cada caso individual. La aleatoriedad de cuándo fallece una persona concreta. No, es como lanzar una moneda. No sabes si saldrá cara o cruz la próxima vez. Has dado en el clavo. Y ese riesgo para una aseguradora es manejable. Si tienes una cartera de miles de clientes, la ley de los grandes números juega a tu favor. Las muertes prematuras de algunos se compensan con la mayor longevidad de otros. El resultado final es predecible, como saber que tras 1000 lanzamientos de moneda tendrás unas 500 caras. Pero entonces, ¿dónde está el veneno? ¿Dónde está lo tóxico? El veneno es el riesgo sistemático de mortalidad. Aquí ya no hablamos de lanzar la misma moneda. Hablamos de que, de repente, la moneda está trucada. Ocurre cuando toda la población, en promedio, vive más de lo proyectado gracias a un avance médico revolucionario, a un cambio masivo en el estilo de vida. O algo que ni siquiera hemos descubierto todavía. Exacto. Y ese riesgo es imposible de diversificar. Da igual que tengas 1 millón de clientes o 10 millones. Si de repente se descubre una cura para el envejecimiento, bueno, primero, todos encantados. Y segundo, todos los fondos de pensiones del mundo quebrarían a la red. No es una fluctuación aleatoria, es un cambio fundamental de las reglas del juego. Eso es lo tóxico. Entendido. Es la diferencia entre gestionar miles de pequeñas incertidumbres y enfrentarse a una única e inmensa certeza nueva que desbarata todas tus proyecciones. Y el documento deja claro que la solución tradicional, el reaseguro, ya no es suficiente. Es que la escala es abrumadora. El estudio menciona una cifra que marea. Casi 30 billones de dólares en activos de pensiones en 2012 solo para los 13 mercados más grandes. La industria del reaseguro, por muy grande que sea, no tiene la capacidad para absorber ese nivel de riesgo. Sería como intentar parar un tsunami con un muro de jardín. Entonces, si tu dique de contención no es suficiente, tienes que buscar un océano más grande donde dispersar la ola. Esa es la idea. Y ese océano son los mercados de capitales. Son infinitamente más profundos y, lo que es crucial, el riesgo demográfico tiene una correlación casi nula con los riesgos financieros tradicionales, como las acciones o los bonos. Al mercado de valores le da igual si la gente vive 3 años más o 5 menos. Por eso puede absorber ese riesgo a cambio de una prima, permitiendo a los inversores diversificar sus propias carteras con un activo completamente nuevo. De acuerdo. El problema está claro y la solución teórica también. Pero para que los mercados de capitales puedan comprar este riesgo, primero hay que poder medirlo, modelarlo y ponerle un precio. Y aquí es donde la cosa se complica. Para crear estas herramientas, el estudio propone un modelo de mortalidad gaussiano de 2 factores. Suena a la centralita de un coche de Fórmula 1. Significa que hay 2 motores principales que mueven la esperanza de vida. Es una analogía perfecta. El objetivo de cualquier modelo como este es doble. Tiene que ser lo bastante simple para poder trabajar con él matemáticamente y derivar fórmulas, pero lo bastante complejo para capturar la realidad.
Y este modelo lo divide todo en dos motores. ¿Cuál es el primero? El primer motor es una especie de mejora generalizada, una tendencia que afecta a la intensidad de la mortalidad de todas las edades por igual. Piensa en el descubrimiento de los antibióticos o la erradicación de una enfermedad. Es un viento de cola que empuja a todo el mundo por igual, sin importar la edad. Un impulso para todo el sistema. Justo. Ha entendido. Un impulso para todos. ¿Y el segundo motor? Es más específico. Mucho más. Se centra en la cohorte, en el grupo de edad. Y lo crucial es que reconoce algo que todos intuimos. Es mucho más difícil predecir cuántos supervivientes de 90 años habrá dentro de 5 años que de 65. La incertidumbre, la volatilidad, crece con la edad. Ah, Ese es el segundo motor del modelo. Captura esa variabilidad creciente. y lo fascinante es que no se quedan en la teoría. Calibran el modelo con datos reales. Las tasas de mortalidad de varones australianos entre 1972 y 2008. Y en los gráficos del estudio se ve a simple vista, ¿no? Las curvas de mortalidad para los de 80 o 90 años parecen un electrocardiograma enloquecido, mientras que para los de 60 son mucho más suaves. Totalmente. Usan esa historia para entrenar al modelo y estimar sus parámetros. Y esto es fundamental, porque una vez calibrado, el modelo no solo te da una proyección central, una esperanza de vida promedio, te permite simular miles de futuros posibles. Te dice, este es el resultado más probable, pero también tienes un 5% de probabilidades de que pase esto, que sería catastrófico, y un 10% de que pase esto otro. O sea que el modelo crea un universo de futuros posibles para la mortalidad, todos ellos coherentes con la historia. Y eso es lo que permite cuantificar la incertidumbre y, en última instancia, ponerle un precio. Sin un modelo robusto que haga eso, es imposible crear un mercado. No puedes vender un seguro contra algo si no tienes ni idea de cuán probable es que ocurra. Entonces el modelo es la base de todo. Es el mapa que permite a los financieros navegar este riesgo. Ahora que tenemos el mapa, hablemos de los vehículos que han construido para este viaje. El primero que menciona el estudio es el swap de longevidad. Que el documento lo define para los más técnicos como un portafolio de S-forwards. Pero vamos, podemos explicarlo de forma más sencilla. Esencialmente es un contrato para intercambiar flujos de dinero. Y 5 años hasta que fallezcan. No sé si será hasta los 85, los 90 o los 100. Con un swap, ¿qué hago? Con un swap, le dices a una contraparte, normalmente un gran banco de inversión, mira, yo te voy a pagar una cantidad fija y predecible cada año. Y a cambio, tú me pagas a mí una cantidad variable. Y esa cantidad variable está ligada a cuántas personas de un grupo de referencia, por ejemplo, la población general de varones de 65 años del país, siguen vivas ese año. Ah, entonces es como si el fondo de pensiones le dijera al banco: mira, no tengo ni idea de cuánta gente va a estar viva en 20 años, pero ahora es tu problema. Yo te pago una cuota fija, como un Netflix de la longevidad, y tú te encargas de los pagos variables que dependan de los supervivientes. Un Netflix de la longevidad, me la apunto, es una descripción brillante. Y sí, el banco asume ese riesgo. Si la gente vive más de lo esperado, el banco paga más y pierde. Si viven menos, el banco paga menos y gana. El fondo de pensiones ha comprado certidumbre, ha transformado un pasivo incierto en un coste fijo. Es una cobertura total, entonces. Cubre el riesgo en ambas direcciones. Vale, eso tiene sentido. Pero luego hablan del CAP de longevidad. Y dicen que su estructura es no lineal. ¿Qué significa eso? ¿Para qué querrías otra cosa si el swap parece la solución perfecta? Porque plantea una pregunta estratégica muy importante. ¿De verdad quieres una cobertura total? ¿O solo quieres protección contra el escenario extremo, el catastrófico? Un CAP de longevidad funciona más como una póliza de seguro tradicional. No es para suavizar las fluctuaciones, es para evitar la ruina. La población de referencia supera un nivel preacordado, un umbral que en el mundo de las opciones se llama strike. Entonces, si la gente vive, digamos, un poco más de lo esperado, pero sin llegar a ese umbral catastrófico, el CAP no se activa. El fondo no cobra nada. Correcto. Y si la gente vive menos de lo esperado, el CAP tampoco paga nada y el fondo de pensiones se beneficia directamente porque tiene que pagar menos pensiones. Obviamente ha perdido la prima que pagó por el seguro, pero conserva todo el beneficio de esa buena noticia. Por eso es no lineal. Solo te protege de las malas noticias, de la cola del riesgo, pero te deja disfrutar de las buenas. Pero un momento. Este CAP suena bien, pero ¿no es un poco como no tener seguro?
Si la longevidad aumenta, pero justo por debajo del umbral del strike, el fondo de pensiones ha pagado una prima para nada y sigue enfrentándose a costes más altos de lo previsto, ¿no se queda en tierra de nadie? Es un riesgo, absolutamente. Y esa es la decisión estratégica que debe tomar quien gestiona el fondo. ¿Quieres pagar más por una certeza total, el swap? ¿O pagar menos por una protección solo contra el desastre, el cap, asumiendo el riesgo de un resultado malo, pero no catastrófico? No hay una respuesta correcta. Depende del apetito por el riesgo de cada uno. Entendido. Y aquí llega una parte que me voló la cabeza. El documento deriva una fórmula de precios para estos caps y dicen que se parece a la famosa fórmula de Black-Scholes para opciones financieras. Pero esa fórmula se usa para valorar opciones sobre acciones, ¿verdad? Es un mundo de precios, volatilidad, mercados. ¿Cómo demonios aplicas eso a algo tan humano y biológico como la esperanza de vida? Parece que están mezclando peras con manzanas. Es una aplicación brillante y demuestra la universalidad de ciertos principios financieros. En la fórmula de Black-Scholes, un ingrediente clave es la volatilidad del precio de la acción, la incertidumbre sobre su valor futuro. En esta fórmula adaptada, ese papel lo juega la volatilidad de lo que llaman el riesgo de longevidad agregado. Que sería la incertidumbre sobre cuántos años persona en total van a vivir los miembros de esa cohorte a lo largo de todo el periodo del contrato. Has captado la esencia. Es la incertidumbre sobre la integral de la intensidad de mortalidad a lo largo del tiempo. Es una demostración de cómo conceptos desarrollados para mercados de acciones pueden adaptarse para valorar un riesgo tan fundamentalmente humano como es la esperanza de vida. La teoría suena sólida, pero ¿funciona en la práctica? El estudio va un paso más allá y simula una cartera hipotética de rentas vitalicias, 4.000 varones australianos de 65 años, y analiza cómo se comportaría esa cartera en 3 escenarios: sin cobertura, con un swap y con un cap. Y los resultados son muy reveladores, porque no se limitan a decir esto funciona, sino que analizan el cómo y el cuándo funciona. Lo miran desde 3 ángulos. El primero es lo que llaman el precio de mercado del riesgo, representado en el modelo con la letra griega lambda, que para entendernos podríamos pensar el lambda como la prima por miedo que el mercado cobra. Si hay mucho miedo a la longevidad, lambda es alta y las rentas vitalicias son más caras. Es una forma excelente de verlo. Pues bien, lo que descubren es que, con el swap, una lambda más alta apenas afecta al resultado final del proveedor. El ingreso extra que consigue por vender las rentas más caras se ve neutralizado casi por completo por el mayor coste del swap. Ajá. El sistema se autoequilibra. Entra por una puerta y sale por la otra. Y con el cap. Ahí la historia es distinta. Una lambda más alta sí mejora el resultado medio del proveedor, recibe más ingresos por las primas de las rentas, pero el coste de su airbag, la prima del cap, no aumenta en la misma proporción, así que se queda con un margen mayor. Interesante. El segundo factor que analizan es el plazo de la cobertura, que llaman T. Aquí los resultados me parecieron muy claros y algo antiintuitivos. Clarísimos. Una cobertura a corto plazo, de 10 años, es prácticamente inútil. No reduce casi nada el riesgo. La efectividad se dispara con plazos de 20 o 30 años. Sin embargo, y esto es muy importante, cubrir más allá de 30 años añade muy poco beneficio. Uno pensaría que cuanto más larga la cobertura, mejor. ¿Por qué se estanca el beneficio? La razón es puramente demográfica. Estamos hablando de un grupo que empieza con 65 años. Después de 30 años tienen 95. A esa edad, la inmensa mayoría de la gente, lamentablemente, ya ha fallecido. Espera, entonces la clave no es asegurar a la gente hasta que muera, sino asegurar el periodo de máxima incertidumbre. Una vez que llegas a los 95, el riesgo sistémico, la granola, ya ha pasado. Lo que queda es la suerte individual de los pocos que quedan. Exacto. El modelo ya ha jugado su partida, por así decirlo. El riesgo que queda es idiosincrático y estos instrumentos, que se basan en un índice de población general, no están diseñados para cubrir ese riesgo individual. Por eso, alargar la cobertura más allá no aporta casi nada. Entendido. Y el tercer y último factor que analizan es el tamaño de la cartera, la N. Aquí la conclusión es rotunda y confirma todo lo que hemos hablado. Cuanto mayor es la cartera, más efectiva es la cobertura. Para una cartera de 4.000 personas como la que simulan, un swap llega a reducir la varianza del resultado, una medida de la volatilidad o el riesgo, en un impresionante 96%. Claro, porque con más gente el riesgo idiosincrático, la suerte individual de cada uno, se cancela a sí mismo.
Las muertes tempranas compensan las tardías, y lo que queda es el riesgo puro del sistema, la posibilidad de que toda la tendencia de mortalidad se desplace. Y eso es precisamente lo que estos instrumentos están diseñados para cubrir. Ahí es donde son increíblemente eficientes. El estudio también se señala que el swap es el rey para reducir la volatilidad general. Pero el CAP tiene otra propiedad muy interesante. Genera una distribución de resultados sesgada positivamente. ¿Qué significa eso en la práctica para un gestor de un fondo de pensiones? Significa que pones un suelo a tus pérdidas. Cortas la cola izquierda de la distribución, el escenario apocalíptico, pero mantienes intacta la cola derecha, el potencial de obtener grandes beneficios si la gente vive menos de lo esperado. Es una distribución asimétrica que para muchos comités de riesgo sería música para sus oídos. Protección contra el desastre, pero con la posibilidad de una grata sorpresa. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, ¿qué nos llevamos de todo esto? El punto de partida es que el riesgo de que vivamos más de lo previsto es un problema financiero masivo, sistémico y demasiado grande para la industria del reaseguro tradicional. A raíz de eso, los mercados de capitales están diseñando estas herramientas, los swaps y los caps de longevidad, que son instrumentos muy sofisticados para aislar y transferir ese riesgo sistemático a quienes estén dispuestos a asumirlo a cambio de una prima. Y hemos visto que no hay una solución única. La elección entre un swap, que es como pasar a una hipoteca de tipo fijo, y un cap, que es como contratar un seguro contra incendios, depende totalmente del apetito por el riesgo y la estrategia del fondo de pensiones. Así es, el swap ofrece una certeza casi total, pero a cambio de renunciar a cualquier ganancia si la longevidad es menor de la esperada. El CAP es más barato, te protege de la catástrofe y te permite beneficiarte si las cosas van mejor de lo previsto, pero te deja expuesto a resultados regulares. Y su eficacia práctica depende críticamente de dos cosas: que el plazo de la cobertura sea largo, entre 20 y 30 años, para capturar el grueso de la incertidumbre, y sobre todo, que la cartera a proteger sea lo bastante grande como para que el riesgo individual se diluya y solo quede el riesgo sistémico. Y esto nos lleva a una reflexión final que el propio artículo sugiere. La creación de estos instrumentos va más allá de proteger a aseguradoras y fondos de pensiones. Al crear un mecanismo transparente para ponerle precio y transferir el riesgo de longevidad, están, de hecho, creando una nueva clase de activo en la que se puede invertir. Un activo que, como decíamos, no está correlacionado con los mercados tradicionales, lo que lo haría muy atractivo para grandes inversores que buscan diversificación. Y esto sí que abre una pregunta para pensar a futuro. ¿Qué implicaciones tiene para una sociedad el empezar a tratar la esperanza de vida como una mercancía financiera? Un activo cuyo riesgo se puede comprar y vender en un mercado. ¿Es el siguiente paso lógico en la gestión de riesgos o abre una caja de Pandora con consecuencias que aún no podemos prever?